Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 13 de julio del año 2023 con esta suma teológica parte segunda de la segunda parte, la segunda secundae, cuestión 57, el derecho. Nosotros ya habíamos hablado del derecho, habíamos hablado de su etimología, también habíamos visto su relación con la justicia. Muchas cosas se dicen con respecto a la diferencia que hay entre el derecho y la justicia. ¿El derecho y la justicia son lo mismo? ¿El derecho es una parte de la justicia es más grande que el derecho o el derecho es más grande que la justicia? Etcétera. Muchas cosas se tienen con respecto al derecho y que no se han resuelto, y bueno, aquí está Santo Tomás de Aquino para explicarnos el derecho, ¿no? Y esto pertenece a un compendio de la Suma Teológica en que se habla del derecho, la justicia, la injusticia y además el juicio. Así que vamos a ir con esta cuestión 57, luego vamos a la 58, a la 59 y a la 60, porque tenemos que de alguna manera cerrar también todo esto que es parte de el derecho y la justicia. Así que sin más dilación vamos allá. Bueno, artículo primero. ¿El derecho es el objeto de la justicia? Hay objeciones por las que parece que el derecho no es el objeto de la justicia. Dice, en efecto, el jurisperito Celso, que el derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo. Ahora bien, el arte no es objeto de la justicia, sino que por sí mismo es una virtud intelectual. Luego, el derecho no es el objeto de la justicia. En segundo lugar, la segunda objeción, como dice Isidoro en el libro de las etimologías, este Isidoro es San Isidoro de Sevilla, por cierto, y en su libro de etimologías dice que la ley es una especie de derecho. Mas la ley no es objeto de la justicia, sino más bien de la prudencia. De aquí que el filósofo, es decir, Aristóteles, ponga el arte de legislar como parte de la prudencia. Luego, el derecho no es el objeto de la justicia. En tercer lugar, la justicia somete principalmente el hombre a Dios, pues dice San Agustín que la justicia es un amor que solo sirve a Dios y que, por eso, rige bien las demás cosas que están sometidas al hombre. Pero el derecho no pertenece a las cosas divinas, sino únicamente a las humanas, porque afirma Isidoro de Sevilla en el libro de Etimologías que lo sagrado es la ley divina. En cambio, el derecho es ley humana, por lo cual el derecho no es objeto de la justicia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra estas 13 objeciones en general, en el set contra? Que está Isidoro de Sevilla, el mismo, que dice en el mismo libro, el de Etimologías, que el derecho se ha llamado así porque es justo. Pero lo justo es objeto de la justicia, pues afirma Aristóteles en el quinto de la Ética Nicómaco, que todos deciden llamar justicia a semejante hábito, mediante el cual realizan cosas justas. Luego el derecho es objeto de la justicia. Vamos con el argumento en detalle, el respondo de Santo Tomás de Aquino. Lo primero de la justicia, dentro de las demás virtudes, es ordenar al hombre en las cosas que están en relación con el otro. Implica en efecto cierta igualdad, como su propio nombre manifiesta. Vulgarmente se dice que las cosas que se igualan se ajustan. Ahora bien, la igualdad se establece en relación a otro, pero las demás virtudes perfeccionan al hombre solamente en aquellas cosas que le convienen a él mismo. Así pues, aquello que es recto en las acciones de las demás virtudes, hacia lo que tiende la intención de la virtud, como a su propio objeto, no se determina sino por relación a la gente. En cambio, lo recto que hay en el acto de la justicia, aun exceptuada la relación a la gente, se distribuye por relación a otro sujeto, pues en nuestras acciones se llama justo a aquello que, según alguna igualdad, corresponde a otro, como la retribución del salario debido por un servicio prestado.
Por consiguiente, se llama justo a algo, es decir, con la nota de la rectitud de la justicia, al término de un acto de justicia, aún sin la consideración de cómo se hace por el agente. Pero en las otras virtudes no se define algo como recto a no ser considerado como se hace por el agente. Y por eso, el objeto de la justicia, a diferencia de las demás virtudes, es el objeto específico que se llama lo justo. Ciertamente esto es el derecho. Luego es manifiesto que el derecho es el objeto de la justicia. Vamos con las objeciones en particular. La primera habíamos dicho que el jurisperito Celso decía que el derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo. Ahora bien, el arte no es el objeto de la justicia, sino que, por sí mismo, es una virtud intelectual. Luego el derecho no es objeto de la justicia. Aquino responde a esta objeción diciendo que es frecuente que los nombres se desvíen de su primera acepción para designar otras cosas, como el nombre de medicina se asignó en un principio para designar el remedio que se aplica al enfermo para curarlo. Luego pasó a significar el arte por el que se hacía esto. Así también sucede con el nombre de derecho, que se asignó primero para significar la misma cosa justa, pero después derivó hacia el arte con el que se discierne qué es justo, y ulteriormente a designar el lugar en que se otorga el derecho. Así, por ejemplo, se dice que alguien comparece ante el derecho. Finalmente, también se denomina derecho a la sentencia que es pronunciada por aquel a cuyo oficio pertenece hacer justicia, incluso a pesar de que lo que se decida sea inicuo. Vamos con la segunda objeción, que era sobre el concepto de ley de San Isidoro de Sevilla en etimologías, que decía: la ley es una especie de derecho, mas la ley no es objeto de la justicia, sino más bien de la prudencia. De aquí que el filósofo ponga el arte de legislar como parte de la prudencia. Luego el derecho no es el objeto de la justicia. Aquí nos responde contra esto que, del mismo modo que de las acciones que se hacen exteriormente por el arte, una cierta idea que se llama la regla del arte preexista en la mente del artista, así también de la acción justa que la razón determina, preexiste en la mente cierta razón, a modo de determinada regla de prudencia. Y esto, si se formula por escrito, se denomina ley. Pues ley es, según Isidoro de Sevilla, una constitución escrita, por lo cual la ley no es el derecho mismo, propiamente hablando, sino cierta razón del derecho. La tercera objeción la tomábamos de San Agustín, que decía que la justicia es un amor que solo sirve a Dios y que por eso rige bien las demás cosas que están sometidas al hombre. Pero el derecho no pertenece a las cosas divinas, sino únicamente a las humanas, porque afirma Isidoro de Sevilla en Etimologías que lo sagrado es ley divina, en cambio el derecho es ley humana, por lo cual el derecho no es objeto de la justicia. Aquí nos responde que, ya que la justicia conlleva la igualdad y a Dios no le podemos recompensar equitativamente, se deduce que no podemos dar a Dios lo justo en su sentido estricto, y por este motivo la ley divina no se llama propiamente derecho, sino norma sagrada, porque a Dios le es suficiente que cumplamos lo que podamos. La justicia, en cambio, tiende a que el hombre, en cuanto puede, rinda tributo a Dios, sometiéndole su alma totalmente. Vemos entonces que el derecho sí es objeto de la justicia, sobre todo cuando dice que Tomás de Aquino que el objeto específico es lo justo. Y esto es el derecho, dice Tomás de Aquino. Es decir, el derecho es lo justo y por lo tanto es objeto de la justicia. Vamos entonces con el artículo segundo. ¿El derecho se divide convenientemente en derecho natural y derecho positivo? Hay objeciones por las que el derecho no se divide convenientemente en derecho natural y derecho positivo. En primer lugar, en efecto, lo que es natural es inmutable e idéntico para todos, mas en las cosas humanas
no se halla nada semejante porque las reglas del derecho humano fallan en ciertos casos y no tienen fuerza en todas partes. Luego no existe un derecho natural. En segundo lugar, se dice que es positivo aquello que procede de la voluntad humana, pero nada es justo porque proceda de la voluntad humana. De lo contrario, la voluntad del hombre no podría ser injusta. Luego, al ser igual lo justo que el derecho, parece que no existe derecho positivo. En tercer lugar, el derecho divino no es derecho natural, ya que sobrepasa la naturaleza humana, e igualmente tampoco es derecho positivo, puesto que no se apoya en la autoridad humana, sino en la autoridad divina. Luego el derecho se divide incompletamente en derecho natural y derecho positivo. Vamos con el set contra, es decir, lo que dice Tomás de Aquino en general. Que está el filósofo, es decir, Aristóteles, en el quinto libro de la Ética, que dice que de lo justo político, uno es natural y otro es legal. Esto es lo establecido por la ley. Vamos con el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino. Según se ha dicho en el artículo primero, el derecho a lo justo es una acción adecuada a otro según cierto modo de igualdad. Pero algo puede ser adecuado a un hombre en un doble sentido. Primero, por la naturaleza misma de la cosa, como cuando alguien da tanto para recibir otro tanto, y esto se llama derecho natural. En un segundo sentido, algo es adecuado o de igual medida a otro por convención o como un acuerdo, es decir, cuando uno se considera contento si recibe tanto. Esto ciertamente puede hacerse de dos maneras. Una primera, por cierto, convenio privado, como el que se establece por un acto entre personas privadas. Y la segunda, por convención pública, como cuando todo el pueblo consiente que algo se tenga como adecuado y ajustado a otro, o cuando esto lo ordena el gobernante que tiene el cuidado del pueblo y representa a su persona. Y a esto se le llama derecho positivo. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho en la primera que en efecto lo que es natural es inmutable e idéntico para todos, mas en las cosas humanas no se halla nada semejante, porque todas las reglas del derecho humano fallan en ciertos casos y no tienen fuerza en todas partes. Por eso no existe un derecho natural. Aquí no responde directamente a esta objeción diciendo que lo que es natural al ser que tiene naturaleza inmutable, es necesario que sea tal siempre y en todas partes. Mas la naturaleza del hombre es mutable, y por esto lo que es natural al hombre puede fallar a veces. Por ejemplo, tiene igualdad natural el hecho de que se devuelva lo depositado al depositante. Y por consiguiente, si la naturaleza humana fuera siempre recta, esta debería siempre observarse. Pero debido a que la voluntad del hombre se pervierte a veces, hay algunos casos en los que lo depositado no debe ser devuelto a fin de que un hombre con voluntad perversa no lo utilice mal. Como por ejemplo, si un loco o un enemigo del reino exige las armas depositadas. La segunda objeción decía que es positivo aquello que procede de la voluntad humana, pero nada es justo porque proceda de la voluntad humana. De lo contrario, la voluntad del hombre no podría ser injusta. Luego, al ser igual lo justo que el derecho, parece que no existe derecho positivo. Aquí nos responde a esta objeción diciendo que la voluntad humana, por común acuerdo, puede convertir algo en justo en aquellas cosas que por sí no tienen ninguna oposición a la justicia natural. De ahí que Aristóteles diga en el quinto libro de la Ética que justo legal es lo que en principio nada exige que sea así o de otro modo, mas una vez establecido, sí debe ser de un modo. Pero, si algo por sí mismo connota oposición al derecho natural, no puede hacerse justo por voluntad humana. Por ejemplo, si se estableciera que es lícito robar o adulterar. Por eso exclama el Isaías 10:1, ¡ay de aquellos que redactan leyes inicuas! Vamos con la tercera objeción que decía, el derecho divino no es natural, ya que sobrepasa la naturaleza humana, e igualmente tampoco es derecho positivo, puesto que no se apoya en la autoridad humana, sino en la autoridad divina. Luego el derecho se divide incompletamente en derecho natural
y derecho positivo. Aquino responde a esto diciendo que el derecho divino se llama de este modo porque es promulgado por la divinidad, y efectivamente este, en parte, es de las cosas que son naturalmente justas, pero sin embargo, su justicia no es manifiesta a los hombres, y, en parte, es de las cosas que se hacen justas por institución divina. De donde se deduce que también el derecho divino puede dividirse en dos, del mismo modo que el derecho humano, pues en la ley divina existen algunas cosas mandadas por ser buenas y otras prohibidas por ser malas. Por el contrario, existen ciertas cosas buenas por ser mandadas y otras malas por ser prohibidas. Vamos con el tercer artículo, que nos dice lo siguiente: ¿el derecho de gentes se identifica con el derecho natural? Hay objeciones por las que parece que el derecho de gentes se identifica con el derecho natural. La primera objeción nos dice que, en efecto, todos los hombres no coinciden, a no ser en aquello que les es natural. Pero en el derecho de gentes, todos los hombres están de acuerdo, pues dice el jurisconsulto que el derecho de gentes es aquel del que se sirven todas las naciones. Luego, el derecho de gentes es derecho natural. En segundo lugar, la servidumbre entre los hombres es natural, pues algunos son, por naturaleza, siervos, como demuestra Aristóteles en el primer libro de la Política. Pero las servidumbres pertenecen al derecho de gentes, como dice San Isidoro de Sevilla. Luego, el derecho de gentes es derecho natural. En tercer lugar, el derecho, como se ha dicho en el artículo segundo, se divide en derecho natural y derecho positivo. Pero el derecho de gentes no es de derecho positivo, ya que jamás todas las naciones se reunieron para, de común acuerdo, establecer algo. Luego, el derecho de gentes es derecho natural. Vamos a ver qué dice Tomás de Aquino contra esto. Dice que está Isidoro de Sevilla, que dice que el derecho es o natural, o civil, o de gentes. Y así el derecho de gentes se distingue del derecho natural. Vamos a ver entonces el argumento en específico de Tomás de Aquino. Según se ha dicho en el artículo 2, el derecho o el justo natural es lo que por su naturaleza es adecuado o de medida igual a otro. Esto, sin embargo, puede suceder de dos modos. En primer lugar, considerando la cosa absolutamente y en sí misma. De este modo, el ser masculino se adecúa por su naturaleza al ser femenino para engendrar de éste, y los padres al hijo para nutrirlo. En segundo lugar, considerando la cosa no absolutamente en su naturaleza, sino en relación a sus consecuencias. Por ejemplo, la propiedad de las posesiones. En efecto, si este terreno se considera en absoluto, no tiene por qué ser más de este que de aquel. Pero si se considera en cuanto a la aptitud de ser cultivado y al pacífico uso del campo, tiene esto cierta disposición para que sea uno y no otro, como se demuestra en el segundo libro de la Política de Aristóteles. Ahora bien, aprender algo en absoluto no le conviene solo al hombre, sino también a los demás animales, y por eso el derecho que se llama natural, según el primer modo, es común a todos y a los demás animales. Pero según afirma el jurisconsulto, del derecho natural, en efecto, así dicho, se aleja el derecho de gentes, porque aquel es común a todos los animales, y éste solo a los hombres entre sí. Mas considerar algo en comparación con lo que de aquello se deriva es propio de la razón, y de aquí que esto, ciertamente, sea natural al hombre, debido a su razón natural que lo dicta. Por eso también el jurisconsulto Gallo dice: lo que la razón natural constituyó entre todos los hombres es observado entre todos los pueblos y se llama derecho de gentes. Vamos entonces con las objeciones en particular. Habíamos dicho que en efecto todos los hombres no coinciden, a no ser en aquello que les es natural, pero el derecho de gentes, todos los hombres están de acuerdo, pues dice el jurisconsulto que el derecho de gentes es aquel del que se sirven todas las naciones. Luego, el derecho de gentes es derecho natural. Bueno, la verdad es que esta objeción ya queda clara
con la respuesta, con el respondo. Así que no es necesario, dice Tomás de Aquino, que se objete nuevamente. Pero la segunda sí, porque la segunda decía: la servidumbre entre los hombres es natural, pues algunos son por naturaleza siervos, como dice Aristóteles, pero las servidumbres pertenecen al derecho de gentes, como dice San Isidoro de Sevilla. Aquino dice que el hecho de que este hombre, al considerarlo en absoluto, sea más siervo que otro, no tiene ninguna razón natural, sino solo ulteriormente, una utilidad consiguiente, en la medida en que es útil a aquel que sea dirigido por uno más sabio, y a este que sea ayudado por aquel, como se dice en el primer libro de la Política. Luego la servidumbre, que pertenece al derecho de gentes, es natural en el segundo modo, pero no en el primero. Vamos con la tercera objeción, que decía: el derecho, como se ha dicho, se divide en derecho natural y en derecho positivo, pero el derecho de gentes no es derecho positivo, ya que jamás todas las naciones se reunieron para, de común acuerdo, establecer algo. Luego el derecho de gentes es derecho natural. Aquino dice que, puesto que la razón natural dicta aquellas cosas que son propias del derecho de gentes, por ejemplo, las que entrañan evidente equidad, síguese que no están necesitadas de ninguna especial institución, sino que la misma razón natural las instituye, como se ha dicho en el argumento de autoridad aducido. Vamos entonces al último artículo, que es el artículo cuarto. La pregunta de este artículo es: ¿se deben distinguir especialmente el derecho paterno y el señorial? Hay objeciones por las que parece que no se debe distinguir especialmente el derecho paterno y el señorial. En primer lugar, en efecto, a la justicia pertenece dar a cada uno lo que es suyo, como dice Ambrosio en el primer libro sobre los deberes. Pero el derecho es objeto de la justicia, como ya habíamos dicho en el artículo primero. Luego no debe distinguirse de modo especial el derecho del Padre y del Señor. En segundo lugar, la medida de lo justo es la ley, según se afirmó en el artículo primero. Pero la ley protege el bien común de la ciudad y del reino, como se dijo anteriormente. Sin embargo, no le concierne el bien privado de una persona o de una familia. Luego no debe existir ningún derecho o justo especial, señorial o paterno, puesto que el Padre y el Señor pertenecen a la familia, como se señala en el primer libro de la Política. En tercer lugar, la objeción dice que existen muchas otras diferencias de grados en los hombres, como por ejemplo, unos son militares, sacerdotes y príncipes. Luego, para estos debe determinarse un justo especial. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que dice Aristóteles en el quinto libro de la Ética, que distingue especialmente de lo justo político el dominativo, el paterno y otros semejantes. Vamos con el argumento pormenorizado. El derecho o lo justo se determinan por relación a otro, pero el otro puede decirse de dos maneras. En primer lugar, lo que es el otro en absoluto, igual que lo que es absolutamente distinto, como sucede en dos hombres, de los cuales el primero no está bajo el segundo, sino que ambos están bajo el único príncipe de la ciudad. Y, entre semejantes individuos, según Aristóteles en el quinto libro de la Ética, está lo justo en absoluto. En la segunda, algo es llamado otro no en absoluto, sino como algo suyo que existe. Y de esta manera, en las cosas humanas, el Hijo es algo del Padre, ya que de algún modo es parte de aquel, como se dice en el octavo de la Ética Nicómaco. Y el siervo es algo del Señor, porque es un instrumento suyo, como se afirma en el primer libro de la Política. Con lo que la relación de padre a hijo no es como la existente de un ser a otro absolutamente distinto. Y por esto no existe allí el justo en absoluto, sino algún justo, como el paterno. Por la misma razón tampoco entre el señor y el siervo. Sin embargo, existe entre estos el justo dominativo. La esposa, en cambio, a pesar de ser algo del marido, pues se relaciona con ella como con su propio cuerpo, según se pone de manifiesto por medio del apóstol en Efesios 5:28. En cambio se distingue más del esposo que el hijo del padre o el siervo del Señor, puesto que es tomada para cierta vida social del matrimonio. Por eso, como dice Aristóteles,
Entre el marido y su mujer se realiza más la razón de derecho que entre el padre y el hijo o el señor y el siervo. Ahora bien, ya que en el varón y la mujer existe una relación inmediata a la sociedad doméstica, según se señala en el primer libro de la política, de ahí que entre ellos no se dé tampoco lo justo político en sentido absoluto, sino más bien un derecho doméstico. Vamos con las objeciones en particular. Habíamos dicho que a la justicia pertenece dar a cada uno lo suyo, pero el derecho es objeto de la justicia, como se había dicho. Luego no debe distinguirse de modo especial el derecho del Padre y del Señor. Aquí nos responde que pertenece a la justicia dar su derecho a cada uno, supuesta, sin embargo, la diversidad de uno al otro. Pues, si alguien se diese a sí mismo lo que se le debe, esto no se denominaría propiamente derecho, y dado que lo del Hijo es del Padre y lo del siervo del Señor, no hay en propiedad justicia del Padre para con el Hijo, o del Señor para con el siervo. Vamos con la segunda objeción que decía: la medida de lo justo es la ley, pero la ley protege el bien común de la ciudad y del reino. Sin embargo, no le concierne el bien privado de una persona o de una familia. Luego, no debe existir ningún derecho o justo especial, señorial o paterno, puesto que el Padre y el Señor pertenecen a la familia, como se señala en el primer libro de la política. Aquí nos responde que el Hijo, en cuanto Hijo, es algo del Padre, e igualmente el siervo, en cuanto siervo, es algo del Señor. Sin embargo, ambos, en la medida en que son considerados como unos hombres, son algo subsistente por sí mismo, diferente de los demás. Y por eso, en cuanto los dos son hombres, de alguna manera existe la justicia para estos. Y de ahí que se den también ciertas leyes sobre las cosas que son propias del Padre para el Hijo o del Señor para el siervo. Pero en cuanto uno y otro son algo del otro, según esto, falta aquí la perfecta razón de derecho o de lo justo. Vamos con la tercera objeción, que decía que existen muchas otras diferencias de grados en los hombres, como por ejemplo unos son militares, sacerdotes, príncipes, y por lo tanto para esto debe determinarse un justo especial. Aquí nos responde que todas las demás diferencias de personas que viven en la ciudad tienen una inmediata relación hacia la comunidad de la ciudad y el príncipe de la misma, y por consiguiente para ellos existe el derecho según la perfecta razón de la justicia. Se distingue, sin embargo, este derecho por los diferentes oficios. Por eso se dice derecho militar, derecho de los magistrados o de los sacerdotes, no por defecto del derecho en sentido absoluto, como es el caso del derecho paterno o el derecho señorial, sino porque a la condición de cada persona se le debe algo privativo de acuerdo a su peculiar función. Eso ha sido entonces la cuestión 57 sobre el derecho en Santo Tomás de Aquino. Bueno, a la gran pregunta que tiene Santo Tomás de Aquino, o que en realidad tenemos todos cuando vemos esta cuestión 57 que se llama el derecho, la pregunta es: ¿qué es el derecho entonces? Y Santo Tomás de Aquino lo dice claramente: el derecho es el objeto de la virtud de la justicia, o es el objeto de la justicia. También el derecho es lo justo. Es lo justo. Ciertamente el derecho es lo justo. Por eso es que también es objeto de la justicia. Y en todo caso, si nosotros vamos a la etimología de la palabra derecho, derecho se dice jus. Y justo se dice justus. Por lo tanto, estas dos palabras, por cierto, que están asociadas. El tema ahora que falta en esta cuestión 57, o más bien que no falta, pero que sí nos faltaría para tener un cuadro completo de todo esto, es resolver qué es lo justo. Resolver qué es lo justo. El tema es que, claro, como esto se trataba del derecho y decimos que el derecho es lo justo, pero como no es pertinente hablar aquí de lo justo porque estamos hablando del derecho, la justicia se va a tratar en la cuestión 58, es decir, en la siguiente cuestión que vamos a tener que ver, por cierto,
Vamos a ver la cuestión 58, que versa sobre la justicia, que prepárense porque son 12 artículos, así que nos va a tener bastante más ocupados la observancia de la justicia. Y cómo no, si la justicia pareciera ser que es natural, en el sentido que es anterior, incluso hay quienes postulan que es anterior al derecho, hay otros que dicen que es después. Bueno, hay una discusión ahí. Pero les adelanto entonces que vamos a ver la cuestión 58 en los próximos podcasts. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga su aporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González, Ricardo y Rosario Caraval, que colaboran con este blog por medio de sus membresías. Un saludo y un abrazo muy caluroso chicos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gap Welfare, que colabora con una membresía un poco más superior que la del mecenas romano, es un mecenas medieval. Así que también te mando un caluroso abrazo también y un saludo. Muchas gracias Gap Welfare. Y usted también puede colaborar con Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen debajo de cada video en el botón unirse. Usted hace clic ahí y va a haber 4 membresías con distintos precios. Ahí usted escoja la membresía que más le acomode. De no ser así, usted podría en todo caso colaborar con Filosofía Apuntes dando un aporte en el botón gracias, que también aparece debajo de cada video, y ahí pone usted el aporte que usted considere necesario. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.